Novelista, periodista, ensayista y crítica española, la condesa Emilia Pardo Bazán se adelantó a su tiempo. Aquí algunos de sus cuentos de Navidad. Página suelta. El destacamento había marchado toda la mañana y después de un breve alto fue preciso seguir la caminata emprendida para acampar, ya anochecido, como Dios dispusiese en la linde del bosque. La lluvia, rara en aquel clima durante el mes de diciembre, no había cesado de caer en hilos oblicuos, apretados y gruesos. Sorprendidos por el capricho de las nubes, desprovistos de mantas y capotes, soldados y oficiales se resignaron o, mejor dicho, se chancearon con el agua. Y era preciso todo el azogue de la juventud, todo el ánimo del soldado, todo el estoicismo del carácter peninsular, para no darse al mismo demonio al sentirse empapados como esponjas. Hacía calor, y el chorreo del agua no parecía sino que aumentaba la densidad de la temperatura pegajosa, sofocante y con la marcha irresistible. Sudar el kilo y mojarse a un tiempo, caramba. Y no había otro remedio que seguir andando a socorrer al pueblecillo cercado por los insurrectos, donde hacían desesperada y heroica defensa los moradores, capitaneados por el párroco, un fraile dominico muy terne. La idea de salvar a españoles y españolas de la muerte y de los ultrajes alentaba al destacamento y le ponía alas en los pies, aunque el barro, que subía hasta las rodillas, se los calzase de plomo. Por necesidad, porque no se veía, y también porque las fuerzas humanas tienen un límite, se detuvieron en la entrada de la selva. Casi en el mismo instante cesó el aguacero, cual si algún tifón lo hubiese barrido, y apareció un trozo de cielo limpio de nubes. A buen presagio lo tuvieron los españoles, que se dispusieron a acampar al pie de un copudo y añoso tamarindo, cuyos frutos, de ácida pulpa, sabían que son seguro remedio contra el cansancio y la fiebre. La luna, que filtraba ondas de luz gris perla al través del espeso ramaje enredado de lianas y tupido por los helechos colosales, fue acogida como una amiga. A su claridad añadieron la llama de una hoguera que no quería arder, y soldados y oficiales medio se secaron, abanicándose con hojas de cocotero, porque aquel calor húmedo asfixiaba. Colocados ya los centinelas, los soldados buscaron en el sueño, o más bien en un inquieto y pesado letargo, el descanso indispensable después de tan fatigosa jornada. Pero el capitán, alto, moreno, enjuto, apoyado en el tronco del tamarindo, y el teniente muy joven, aniñado y de dulce cara femenil, se quedaron un instante en pie, abiertos los ojos como si interrogasen a la noche. «Pepe», dijo de pronto el capitán, «¿sabes que me da el corazón que cuando lleguemos se habrán rendido? Por mi gusto, ahora mismo los hago levantar a todos y monto a caballo, y seguimos, hombre, seguimos para adelante». «La tropa está que no puede con su alma», objetó el teniente, que se caía de sueño. «Dicen que tienen los pies como carbones ardiendo y los huesos calados». «Bah, en cuanto dormiten un cuarto de hora, los asuso y se enderezan frescos como lechugas. Si conoceré yo a mi gente, son de hierro, forjados en Eibar». «Pero, ¿de dónde sacas tú que allá se han rendido?» «Hay armas, municiones y por sabido se calla corazón. La iglesia y su torre son fuertes. Hay una buena empalizada de bambú y otra de tapial. Con menos que eso se resiste a un ejército, y los que quieren entrar en Arriguay son 4 gatos». «Tienes razón», declaró el capitán, «menos en lo de los 4 gatos, porque son centenares, y no sé si millares de gatos los que están allí. Pero, ¿sabes lo que más me desespera de esta parada? Tú no te acuerdas de la noche que es hoy. Como van 8 días que no sosegamos, como aquí hace verano cuando allá invierno, ¿qué? ¿No sabes qué es?» «¡Nochebuena!», exclamó con acento penetrado el teniente, cuyos ojos garzos se velaron de nostalgia. «¡Nochebuena! Y yo que no me acordaba, chico. ¡Nochebuena! Ay, ¿quién comiese hoy la sopita de almendra y la compota rajada de canela en casa de tía Dolores, con las primillas al lado de Fanny
Está uno tan harto de ver caras amarillas y juanetudas. ¡Ole por las mujeres de nuestra España! España es también aquí, respondió seriamente el capitán. Lo que es el mundo. Tú te acuerdas de las muchachas, y yo de mi nené, que ha nacido hace 3 meses. No lo conozco aún. Oh, Nochebuena, repitió el teniente de la cara afeminada. Mira tú, ello será tontería o chifladura, pero me acaba de dar por el alma no sé qué cosa rara, chico, y me pasa como a ti, que me gustaría hacer algo gordo esta noche. ¿Para escribirlo allá? No, que sería para contárselo al emperador de la China. Las manos de los amigos se buscaron y se estrecharon enérgicamente. La hoguera, casi extinguida por la humedad del suelo, lanzó un reflejo rojo sobre el semblante de los 2 oficiales, y el teniente, despabilado, electrizado, dijo en voz opaca y ardiente como un ruego: «A despertarlos, chico, a despertarlos. 3 o 4 leguas que faltan se andan pronto. El guía me ha dicho a mí que sabe un atajo». 15 minutos después, ni uno más ni uno menos, el destacamento caminaba otra vez, mejor dicho, se arrastraba penosamente, cortando con hachas las espesas lianas y los bejucales, hundiéndose en charcos donde la amarillenta sanguijuela les adhería a las piernas su ventosa y oyendo deslizarse en la maleza la iguana y la venenosa serpiente palay. Cubierta otra vez la luna por nubarrones, la oscuridad era casi total, y la tropa avanzaba a tientas, riendo y renegando, pero sin quejarse, sin echar de menos el interrumpido reposo. El que tropezaba en un tronco de árbol y daba de bruces, juraba y se incorporaba, sin pensar siquiera en enterarse del daño recibido. Sí, para mimitos estaba el tiempo, cuando tal vez ardía Arringuay y destripaban a sus moradores los condenados rebeldes, a menear las patas. Y una calentura de voluntad, de deseo, de abnegación, impulsaba los cuerpos exhaustos, despejaba las cabezas cargadas de modorra y prestaba fuerzas a los más endebles y a los que menos podían consigo. Iban como se van en una pesadilla. Medianoche era por filo cuando avistaron al enemigo. Para decir verdad, lo que avistaron fue un caserío envuelto en llamas, un grupo de chozas de donde salían clamores. El capitán había adivinado. Arringuay se encontraba ya en poder de los asaltantes. Parapetados en la iglesia, resistían aún algunos hombres, mandados por el párroco fraile. Hacia la plaza sonaban disparos. El pueblo, inerme ya, encontrábase entregado al saqueo y a la matanza. Los españoles se precipitaron en él, y se luchó confusamente entre las sombras o a la luz del incendio, pisando muertos lívidos, acribillados de heridas. Vivos, palpitantes aún, agarrándose con los bandidos y cruzando con sus raras almas de salvajes, sus campaniles y sus crises ondeados como sierpes, las leales espadas y las limpias bayonetas. La pelea, sin embargo, duró poco. La horda, con exclamaciones nasales, con atiplados chillidos que delataban a la vez el despecho, la ferocidad y la cautela, se comunicó la orden de retirada y, dejando en la plaza y en las calles otra nueva horda de cadáveres, porque la tropa cansada y todo pegaba duro, huyeron a la desbandada los rebeldes, y los defensores de Arringuay, llorando de gozo, bajaron de la torre en cuyos escombros pensaron envolverse. El fraile, empuñando todavía su Remington, corrió al encuentro del capitán y aquellos 2 hombres que no se conocían, que no se habían visto nunca, pero que eran, en el momento de encontrarse, una misma idea habitando 2 cuerpos diferentes, se abrazaron con esa efusión larga, ardorosa, con que solo se abrazan los que se quieren mucho. La tropa, reanimada ya, ni pensaba en comer ni en dormir. Iban de casa en casa ayudando a apagar el incendio. Y el fraile y el capitán, comprendiendo que no era hora de entregarse a desahogo, se pusieron de acuerdo en breves palabras, empezaron a dar órdenes y a ejecutarlas en persona. Los moradores, como el rebaño después de la acometida del lobo, juntáronse en la plaza. La madre buscaba al hijo, el hermano al hermano, se llamaban, se contaban. Algunos sacaban a cuestas a los heridos. Un sargento trajo en brazos a un niño de pecho. Acababa de encontrarle en una casuca que empezaba a arder y donde solo había una mujer muerta nadando en un charco de sangre. Era la criatura, un muñeco amarillo, que se descuajaba llorando,
pero al capitán la vista del muñeco le avivó deseos y afanes con más viveza en aquella noche en que especialmente son sagrados los pequeñuelos. Inclinóse y besó tiernamente al huérfano, y el teniente, con bonita sonrisa juvenil, le alzó entre sus manos y le enseñó a la multitud, diciendo humorísticamente: «Miren, qué niño Dios nos cae hoy». «Es bien feo el condenado, mi teniente», declaró el sargento, «pero no tenemos otro». Y el niño de raza malaya fue festejado y compadecido y chillado hasta que le tomó de su cuenta una chica que le acercó a su seno oblongo y a la cual el capitán deslizó en la mano todo el dinero que llevaba. Otro de los cuentos de la condesa Emilia Pardo Bazán es La Nochebuena del carpintero. José volvió a su casa al anochecer. Su corazón estaba triste. Nevaba en él, como empezaba a nevar sobre tejados y calles, sobre los árboles de los paseos y las graníticas estatuas de los reyes españoles erguidas en la plaza. Blancos copos de fúnebre dolor caían pausadamente en el alba del carpintero sin trabajo, que regresaba a su hogar y no podía traer a él luz, abrigo, cena, esperanzas. Al emprender la subida de la escalera, al llegar cerca de su mansión, se sintió tan descorazonado que se dejó caer en un peldaño con ánimo de pasar allí lo que faltaba de la alegre noche. Era la escalera glacial y angosta de una casa de vecindad en cuyos entresuelos, principales y segundos, vivía gente acomodada, mientras en los terceros y cuartos, buhardillas y buhardillones, se albergaban artesanos y menesterosos. Un mechero de gas alumbraba los tramos hasta la altura de los segundos. Desde allí arriba la oscuridad se condensaba, el ambiente se hacía negro y era fétido como el que exhala la boca de un sucio pozo. Nunca el aspecto desolador de la escalera y sus rellanos había impresionado así a José. Por primera vez retrocedía, temeroso de llamar a su propia puerta, para las buenas noticias que llevaba. Altas las rodillas, afincados en ella los codos, fijos en el rostro los crispados puños, tiritando, el carpintero repasó los temas de su desesperación y removió el sedimento amargo de su ira contra todo y contra todos. Perra condición, centellas, la del que vive de su sudor. En verano cebolla, porque hace un bochorno que abrasa y los pudientes se marchan a bañarse y a tomar el fresco. En Navidad, cebolla, porque nadie quiere meterse en obras con frío y porque todo el dinero es poco para leña de encina y abrigos de pieles. ¿Y qué? ¿El carpintero no come en la canícula? ¿No necesita carbón y mineral cuando hiela? El patrón del taller le había dicho meneando la cabeza: ¿qué quieres, hijo? Yo no puedo sacar rizos donde no hay pelo. Ni para Dios sale un encargo. Ya sabes que antes de soltarte a ti, he soltado a 3. Pero no voy a soltar a mis sobrinos, los hijos de mi hermana. Estamos. Ya me quedo con ellos solos. Búscate tú por ahí la vida. A ingeniarse, se ha dicho. A ingeniarse. ¿Y cómo se ingenia el que solo sabe labrar madera y no encuentra quien le pida esa clase de obra? Un mes llevaba José sin trabajar. Qué jornadas tan penosas las que pasaba en recorrer Madrid buscando ocupación. De aquí le despedían con frases de conmiseración y vagas promesas. De allá con secas y duras palabras, hasta con marcada ironía. «Trabajo. Este año para nadie lo hay», respondían los maestros, coléricos, malhumorados o abatidos. De todas partes brotaba el mismo clamor de escasez y de angustia. Doquiera se lloraban los mismos males: guerra, ruina, enfermedades, disturbios, catástrofes, miedo, encogimiento de bolsillos. Y José iba de puerta en puerta, mendigando trabajo como mendigaría limosna, para regresar a la noche, de semblante hosco y ceño fruncido, y contestar a la interrogación siempre igual de su mujer, con un movimiento de hombro siempre idéntico, que significaba claramente: no, todavía no.
La mala racha los cogía sangrados, después de larga enfermedad, una tifoidea de la chica mayor, Felisa, convaleciente aún y necesitada de alimento sustancioso. Después de la adquisición de una cómoda y 2 colchones de lana que tomaron el camino de la casa de empeños a escape, después de haber pagado de un golpe el trimestre atrasado de la vivienda y oído de boca del administrador que no se les permitiría atrasarse otra vez, y al primer descuido se los pondría de patitas en la calle con sus trastos. En ocasión tal, un mes de holganza era el hambre enseguida, el ahogo para el resto del venidero año. Y el hambre en una familia numerosa. Nadie se figura el tormento del que tiene la obligación de traer en el pico la pitanza al nido de sus amores, y se ve precisado de volver a él con el pico vacío, las plumas mojadas, las alas caídas. Cada vez que José llamaba y se metía bohardilla adentro, el frío de los desnudos baldocines, la nieve de la apagada cocina, se le apoderaban del espíritu con fuerza mayor. Porque el invierno es un terrible aliado del hambre, y con el estómago desmantelado muerde 1000 veces más riguroso el soplo del cierzo que entra por las rendijas y trae en sus alas la voz rabiosa de los gatos. Cavilaba José. No era posible que él pasase aquel umbral sin llevar a los que le aguardaban dentro, famélicos y transidos, ya que no las dulzuras y regalos propios de la noche de Navidad, por lo menos algo que desanublase sus ojos y reconfortase su espíritu. Permanecía así en uno de esos estados de indecisión horrible que constituyen verdaderas crisis del alma, en las cuales zozobran ideas y sentimientos arraigados por la costumbre, por la tradición. Honrado era ese José, y a ningún propósito criminal daba acogida ni aún en aquel instante de prueba. Las manos se le caerían antes que extenderlas a la ajena propiedad. Pero esta honradez tenía algo de instintivo, y lo que se le turbaba y confundía a José era la conciencia, en pugna entonces con el instinto natural de la hombría de bien y casi reprobándolo. Él no robaría jamás, eso no. Pero vamos a ver, ¿los que roban en casos análogos al suyo son tan culpables como parece? A él no le daba la gana de abochornarse, de arrostrar el feo nombre de ladrón. Unas horas de cárcel le costaría la vida. Moriría del berrinche, de la afrenta. Bueno, esas eran cosas suyas, repulgos de su dignidad, que un carpintero puede tener también. Mas los que no padeciesen de tales escrúpulos y cometiesen una barbaridad, no por sostener vicios, por mantener a la mujer y a los pequeños, ¿quién sabe si tenían razón? ¿Quién sabe si eran mejores maridos, mejores padres? Él no daba a los suyos más que necesidad y lágrimas. Gimió, se clavó los dedos en el pelo y, estúpido de amargura, miró hacia abajo, hacia la parte iluminada de la escalera. Por allí mucho movimiento, mucho abrir de puertas, mucho subir y bajar de criados y dependientes llevando paquetes, cartitas, bandejas. Los últimos preparativos de la cena, el turrón que viene de la turronería, el bizcochón que remite el confitero, el obsequio del amigo que se asocia al júbilo de la familia con las 6 botellas de jerez dulce y las rojas granadas. Una puerta sola, la de la anciana viuda y devota, doña Amparo, que no se había abierto ni una vez. De pronto se oyó estrépito una turba de chiquillos que colgó de la campanilla. Eran los sobrinos de la señora, su único amor, su debilidad, su mimo. Entraron como bandada de pájaros en un panteón. La casa, hasta entonces muda, se llenó de rumores, de carreras, de risas. Un momento después, la criada, viejecita, tan beata como su ama, salía al descanso y gritaba, en cascada voz: señor José! ¿Está por ahí el señor José? Baje que le quiero dar un recado. En los momentos de desesperación, cualquier eco de la vida nos parece un auxilio, un consuelo. El que cierra las ventanas para encender un hornillo de carbón y asfixiarse, oye con enternecimiento los ruidos de la calle, los ecos de una murga, el ladrido del perro vagabundo. José se estremeció, se levantó y, ronco de emoción, contestó bajando a saltos:
allá voy, señora Baltasara. Entre, murmuró la vieja. Si está desocupado, nos va a armar el nacimiento, porque han venido los chicos y mi ama, como está con ellos, que se le cae la baba pura. Voy por la herramienta, contestó el carpintero pálido de alegría. No hace falta. Martillo y tenazas hay aquí, y clavos quedaron del año pasado. Como yo lo guardo todo, bien apañaditos los guardé. José entró en el piso invadido por los chiquillos y en el aposento donde yacían desparramadas las figuras del Belén y las tablas del armadijo en que habían de descansar. Entre la algazara empezó el carpintero a disponer su labor. Con qué gozo esgrimía el martillo, escogía la punta, la hincaba en la madera, la remachaba. Qué renovación de su ser, qué bríos y qué fuerzas morales le entraban al empuñar después de tanto tiempo los útiles del trabajo. Pedazo a pedazo y tabla tras tabla iba sentando y ajustando las piezas de la plataforma en que el Belén debía lucir sus torrecillas de cartón pintado, sus praderas de musgo, sus figuras de barro toscas e ingenuas. Los niños seguían con interés la obra del carpintero. No perdían martillazo, preguntaban, daban parecer y coreaban con palmadas y chillidos cada adelanto del armatoste. La señora, entretanto, colgaba en la pared algunas agrupaciones de bronce y vidrio para colocar en ellas bujías. Los criados iban y venían, atareados y contentos. Fuera nevaba, pero nadie se acordaba de eso. La nieve, que aumenta los padecimientos de la miseria, también aumenta la grata sensación del bienestar íntimo del hogar abrigado y dulce. Y José asentaba, clavaba la madera hasta terminar su obra rápidamente en una especie de transporte, reacción del abatimiento que momentos antes le ponía al borde de la desesperación total. Cuando el tablado estuvo enteramente listo y José hubo dado alrededor de él esa última vuelta del artífice que repasa la labor, doña Amparo, muy acabadita y asmática, le hizo seña de que la siguiese y le llevó a su gabinete, donde le dejó solo un momento. Los ojos de José se fijaron involuntariamente en los muebles y decorado de aquella habitación ni lujosa ni mezquina, y, sobre todo, le atrajo desde el primer momento una imagen que campeaba sobre la consola, alumbrada por una lamparilla de fino cristal. Era un San José de talla, escultura moderna, sin mérito, aunque no desprovisto de cierto sentimiento. Y el santo, en vez de hallarse representado con el niño en brazos o de la mano, según suele, estaba al pie de un banco de carpintero, manejando la azuela y enseñando al Jesucín, atento y sonriente, la ley del trabajo, la suprema ley del mundo. José se quedó absorto. Creía que la imagen le hablaba. Creía que pronunciaba frases de consuelo y de cariño infinito, frases no oídas jamás. Cuando la señora volvió y le deslizó 2 duros en la mano, el carpintero, en vez de dar las gracias, miró primero a su bienhechora y después a la imagen. Y a la elocuencia muda de sus ojos respondió la de los ojos de la viejecita, que leyó como un libro en el alma de aquel desventurado, deshecho física y moralmente por un mes de ansiedad y amargura sin nombre. Y doña Amparo, muy acostumbrada a socorrer pobres, sintió como un golpe en el corazón. La necesidad que iba a buscar fuera de casa, visitando Saquizamíes, la tenía allí, a 2 pasos, callada y vergonzante, pero urgente y completa. Alzó los ojos de nuevo hacia la efigie del laborioso patriarca y bondadosamente, tosiqueando, dijo al carpintero: «Ahora subirán de aquí cena a su casa de usted para que celebren la Navidad». En Literatura para Oír les hemos presentado 2 cuentos navideños de la condesa Emilia Pardo Bazán.
España.